Bueno, el título de este mensaje, sabes que yo siempre le quiero buscar un título chistoso, pero este no es tan chistoso. Es ¿cómo te defiendes? ¿Cómo te defiendes? Otra pregunta más. Si quiero ponerle un nombre, bueno, que no te coja el guereguere, pero no, esa no está tan chévere. ¿Cómo te defiendes tú como cristiano? Como creyente, como seguidor de Cristo. ¿Cómo te defiendes? Vamos a leer en Efesios todos, por favor. Efesios capítulo 6. Sí. Efesios capítulo 6. Y me dicen cuando lo tengan. Por favor, capítulo 6, versículo 10. Esa es una de las cosas que vamos a hablar hoy. La palabra, la Biblia. Debe estar ahí presta, a la mano. Y ahora la tenemos en el celular. Bueno, usa el celular para eso, sí, úsalo si quieres. Pero la Biblia a la mano. La Biblia a la mano. Efesios capítulo 6, ¿quién no tiene? ¿Ya? ¿Sí? Qué bien. Rápidos. Bien. Efesios capítulo 6, versículos 10 al 20. Ayúdeme con el sonido, porfa. Efesios 6, del 10 al 20. Dice, por lo demás, fortalézcanse en el Señor. ¿En quién? En el Señor. No dice otra cosa. No vamos a colocarle una añadidura de un asterisco adicional. Estoy escuchándome afuera y acá no. Porfa. Fortalézcanse ¿en quién? En el Señor y en el poder de su fuerza. Que quede claro esa parte. En el poder de su fuerza. Vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las intrigas o a las hechanzas, o en otras versiones dice a las artimañas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra autoridades, contra los gobernantes de las tinieblas, contra espíritus de maldad en los lugares celestiales. Sigue diciendo en el 13. Por esta causa tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo. Para que puedan resistir en el día malo. Y después de haberlo logrado todo, quedar firmes. En otra parte dice permanecer firmes. Dice el 14. Permanezcan pues firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad. Vestidos con la coraza de justicia. Vestidos con la coraza de justicia y calzado sus pies con la preparación para proclamar el evangelio de fe, con que podrán apagar todos los dardos de fuego del maligno. El 17 dice, tomen también el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo en el Espíritu con toda oración y ruego dice aquí vigilando con toda perseverancia y ruego por todos los santos. Y también oren por mí para que al abrir la boca me sean conferidas palabras para dar a conocer con confianza el misterio del Evangelio. Por eso oramos ahorita para que yo pueda hablar lo que es de Dios. Por el cual soy embajador en cadenas a fin de que por ello yo hable con valentía como debo hablar. Wow, bastante. Les recomiendo que la lean y la estudien, así como vamos a hacer hoy. Vamos a detallarla versículo a versículo. Un estudio bíblico chévere. ¿Cómo te defiendes tú? Cuando vienen las circunstancias a la vida, ¿tú qué haces? No me respondas. Es una pregunta que te tienes que responder tú, porque vamos a examinarnos frente a este que es el espejo para nosotros, que es la palabra del Señor. Porque muchos salen corriendo. Muchos buscan la respuesta en el pagadiario, en el banco, en las demás cosas que lo que hacen es añadir más dificultades aún. Muchos se van tras el trago buscando una solución que les dura lo que le dura la felicidad y el dolor de cabeza del día siguiente. Y otros se van detrás de muchas cosas. El Señor nos llama a ir a Él,
Dice que por eso, por lo demás, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza, dice el versículo 10. Porque les digo una cosa, la victoria, y el primer punto de nuestra conversación hoy es la victoria es en el Señor y en las fuerzas del Señor únicamente. Únicamente. No en otra cosa más, sino en el Señor. Y las fuerzas que el Señor te da a ti. Sin esa batería, que es el Señor, tú no trabajas nada. Porque te llegas a cansar y te vienes y te puedes deprimir y empiezas a ver las cosas de una perspectiva equivocada y tomas decisiones que no son correctas. Por lo demás, hermanos, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. No digas, nunca digas, y eso estamos hablando esta semana en mi familia, nunca digas que ha sido por tus fuerzas. Eso está en Deuteronomio 8. Nunca digas que por tu fuerza, por tu buena cara, por tu apellido, por 3 puntos suspensivos. Cuando nosotros estamos en la vida y nos enfrentamos a algunas cosas y a veces obtenemos la victoria en una etapa de la vida, podemos llegar a olvidarnos que fue el Señor que nos dio sus fuerzas. Y ese es el peligro más grande que puede haber en un cristiano. Que crea que fue Él y no fue el Señor. Porque ahí es cuando yo les digo una cosa, y lo dice en Deuteronomio 8, si quieren escríbanlo y lo estudien en su casa, es el cuidado de no olvidarte del Señor. Porque cuando te olvidas del Señor, garantizas muerte espiritual y lo que sigue a partir de eso. Y el Señor nos llama a nosotros a nunca olvidarnos de Él. Y no olviden ninguno de sus beneficios, dice también el salmista. Porque el Señor te ha colmado de bendiciones. Aunque te quejes, esa es la realidad. Aunque, pero que todavía falta aquello. Pero no estás de pie hoy. No estás respirando hoy. No desayunaste hoy. No dormiste ayer. ¿Sí o no? El Señor es y debe ser tu presente, tu pasado, tu futuro. Él es la razón por la cual tú estás aquí. Él es la razón de ser tuya. Por eso, aunque parezca fácil las circunstancias, por ejemplo, yo tuve esta semana que enfrentar una conversación bastante delicada en mi trabajo. No era nada que me iba a morir. No era una enfermedad. Era una conversación delicada. Y a mí me gusta hablar. Los que me conocen saben que a mí me gusta hablar. Y yo puedo buscar palabras bonitas para decir las cosas. Y hablar y hablar y hablar y hablar con esa persona. De mi jefe, pues. Y yo lo que decidí fue antes de ir allá, tomarme unos minuticos, unos segundos. Y decirle al Señor, Señor, gracias por este día, tú eres hermoso. Mira lo que voy a hacer ahora, lo que tengo que hacer ahora, pero recurro a ti, que tú eres mi fuerza, tú eres mi sabiduría. Señor, tú eres quien pones palabras en mi boca. Señor, que no sea yo. Dame, Ahora sí, Señor, me voy preparado en el nombre de Jesús. Y me fui. Eso es lo que tú tienes que hacer. Pero como ya sabemos sumar y restar, entonces ¿para qué metemos a Dios en las sumas y en las restas? Como ya yo sé sumar, ¿para qué voy a poner al Señor a decirle, Señor, como, no sé, un contador diría, poniendo un ejemplo, ya yo sé sumar esto, voy a hacer un estudio aquí, un cálculo de estado de resultados, voy a sumar aquí y allá, pero como ya yo esto lo tengo, ya yo lo sé hacer tanto, se me olvida. Y se me puede olvidar pedirle al Señor que me acompañe también en eso, que es rutinario. ¿Y saben qué puede pasar? Un 0 de más o un 0 de menos. Y eso representa algo bastante interesante. ¿Pero por qué?
Porque a veces simplemente nos olvidamos de ponerle al Señor en todas las cosas, aún en aquellas que ya nosotros nos consideramos los tesos. Yo sé manejar, yo sé conducir un carro, pero cuando yo me monto en el carro, te doy gracias, Señor, por este vehículo que tú me diste. Y dame tú la sabiduría para andar en el día de hoy. ¡Ey, no te toma nada! No te toma nada. Cada vez que vas a ejecutar lo que sea, pon al Señor ahí. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo? ¿Por qué nos olvidamos de eso? ¿Sabes que a veces qué tiene que pasar? Que falte algo, que eso que tú tienes sea una necesidad, que el carro lo estrellemos para decir, oye, en realidad nunca había puesto al Señor ahí conmigo en el carro. Hombre, que entonces hablemos con la persona y digamos cosas equivocadas y el Señor te diga, no hablaste conmigo. No te creas la última gaseosa, no voy a decir propaganda, la última gaseosa del desierto. Necesitamos del Señor. Recuerden una cosa, dependemos de las fuerzas de Él y es a través de Él. Para de contar. El día que tú o alguno de los tuyos esté haciendo las cosas sin meter a Dios en el asunto, háblale, recuérdale. ¿Y sabes por qué se nos olvida a veces meter a Dios en nuestros asuntos? Porque no hablamos con Él a diario. Ya fui el domingo, ya le eché gasolina al carro. Una sola vez. Yo lo lleno el tanque. Yo le lleno el tanque 100%, o sea, yo no tengo que prestar atención al carro. ¿Y las llantas qué? ¿Y aquello lo otro? Metamos al Señor. Lo primero que tengo que decirles es eso. La victoria depende no de ti, sino del Señor y sus fuerzas. Nada más. Por favor, no metamos ninguna otra cosa más en esa ecuación. Lo otro que dice, lo que estábamos leyendo ahorita es que nuestra lucha no es contra carne. Lo dice en el versículo, lo que tengan abierto, dice Efesios 6:12. Porque no luchamos contra carne, ¿cierto? Lo tienen, Efesios 6:12. Porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra autoridades, contra los gobernantes de las tinieblas, contra espíritus de maldad en los lugares celestiales. En otra versión dice así, en la traducción lenguaje actual. Porque no luchamos contra gente como nosotros. Porque no luchamos contra gente como nosotros, sino contra espíritus malvados que actúan en el cielo. Ellos imponen su autoridad y su poder en el mundo actual. Eso lo dice en la traducción lenguaje actual. Mira, resulta y pasa que nosotros a veces vemos es a la persona que el diablo está usando a esa persona y cogemos de rabia contra esa persona. Por ejemplo, muchos no están de acuerdo con sus gobernantes, pero el Señor dice respetemos las autoridades y oremos por ellos, los que están en eminencia, hay que orar por ellos. Pero muchos simplemente se critican y no oran. Cogen una parte, yo rechazo todo lo que el enemigo, pero no oran. ¿Sabes que el Señor también te envió a orar por tus enemigos? ¿Quién ha hecho eso? El que lo haya hecho, te lo voy a decir, eso no es fácil. Eso no es sencillo. Tienes que estar lleno de amor, es decir, lleno de su presencia, lleno de Dios, lleno de su Espíritu Santo, para que puedas bendecir a tus enemigos. Porque en tu carne, esa carne asada, esa carne lo que quiere es que le caiga un rayo, le pase un tren. Somos humanos. Si no llevamos nuestra carne a ser esclavo del Señor, nos dejaremos gobernar por la carne y cometeremos error tras error
tras error. El Señor nos manda a recordar, porque ya se lo has leído, que tu lucha no es contra la gente que te rodea. La lucha es contra lo que el enemigo ha puesto alrededor, las circunstancias que él está manipulando, este mundo que se está pudriendo. Sí, es cierto. Por eso esta palabra, porque tenemos que estar pendientes y alertas. Pero también está alerta a no caer en la maldición de la murmuración, porque te carcome y te va a destruir y destruye tu vida, tu casa, tus relaciones, tu trabajo. Se puede acabar por una pequeña murmuración que hagas. Cuando en el trabajo se reúnan a hablar de fulanito y de tal, ¿tú qué haces? Te alejas. Ay, ahora ya no quieren ni hablar con nosotros. Pero que cada vez que ustedes se ponen a hablar, hablan es de aquello y de fulanito. Entonces no preste los oídos a eso. Si tienes una cosa en contra de tu hermano, ve a esa persona y habla con esa persona. Y en cuanto dependa de ti, dice la palabra, está a paz o en paz con todos. No depende de los demás, sino de ti. Recuerden que no es contra, porque en este momento cuando yo dije, ¿cómo te defiendes? Algunos pensaron, estuviera fulanito de tal aquí para que escuchara eso. Algunos dijeron, esa fulanita de tal, ya sé cómo defenderme. No, pero no es ni ella, ni él, ni nada. Es lo que sabes, es que te estás enfrentando a situaciones espirituales. Condiciones que tienes que enfrentar, pero en el espíritu. Porque si no, entonces pasaremos la vida cogiendo rabia con todo el mundo y asumiendo que la culpa la tiene esa persona y entonces simplemente nosotros haciendo enemigos en vez de hacer amigos y ser hacedores de cosas que el Señor nos envía, ser hacedores de su palabra, seguir su voluntad. Y entonces, si no hacemos eso, nos pasaremos la vida buscando enemigos, en busca del enemigo. El Señor nos está diciendo que esa lucha que tú estás creyendo que es contra esa persona X, Y, Z, no es contra esa persona. Es algo que debes vencer en la presencia del Señor y a través de Él. Dice en Efesios 1:13. Efesios 1:13. Antes de empezar con la armadura, que es lo que vamos a hablar hoy. Efesios 1:13. En él, también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído en él, fueron sellados con el Espíritu Santo, que había sido prometido. En Cristo tenemos un sello, y ese sello lo tienes que respetar, y ese sello lo tienes que cuidar. Y el enemigo no va a atacarte porque quiere quitarte la plata. No, el enemigo, el diablo, no va a atacarte porque quiere quitarte la salud. Ese no es su objetivo. Su objetivo es tu alma. Que te pierdas y que digas y que maldigas al Señor. Ese es el objetivo del enemigo. Quitarte el dinero, meterte en una deuda, ponerte a pelear con fulanito y con fulanita. Es una manera, es una estrategia del enemigo para que tú te olvides del Señor. Pero el Señor nos rescató a todos los que estamos aquí. Y no fue un rescate cualquiera. Sí, aquí estoy yo, el Todopoderoso. Fue un rescate que le costó sangre. Sangre en una cruz. Para que nosotros hoy estemos aquí sentados gozando de esta salvación. Qué hermoso es el Señor. Entonces el Señor nos entrega aquí en esta palabra lo que se le conoce como la armadura del creyente o la armadura de Dios. Vamos a leer. En el versículo 14, la parte A, empieza la primera parte que es Efesios 6, 14a. Dice, permanezcan pues firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad. El cinturón
de la verdad. Entonces el primer objeto es el cinturón de la verdad. Son símbolos que se usaron para enseñarnos cosas profundas. Cinturón de la verdad. Algunos consideran el cinturón por por Córdoba le dicen cinturón a las correas. Pero es una correa que en ese tiempo, estamos hablando de una analogía que están haciendo con un soldado romano. Era un cinturón grueso. ¿Ustedes alguna vez han visto a los levantadores de pesa? Que usan un cinturón bien grueso. Bueno, es similar a ese. Y no es ese como las correas que uno la hebilla que tiene, no, se ajusta. Y lo importante del cinturón es que el cinturón dependía de las demás piezas de la armadura. Ahí se colgaban también la espada y de ahí se agarraba la coraza, porque si no se la amarraban ahí, la coraza subía aquí y le quedaba. Esa es el cinturón. Dice lo que dice, mira lo que dice: permanezcan pues firmes ceñidos con el cinturón de la verdad. ¿Quién dijo? Yo soy la verdad. Jesús. Jesús es la verdad, es el camino para ti y para mí. Cuando queremos en la vida vencer y no contamos con eso, no te vistas, que no vas. Entonces la correa era así de gruesa con tal de mantener la compostura, pero también fijar las demás cosas de la armadura. Un soldado sin correa no podía colgar su espada. Un soldado sin correa en los movimientos que tenía que hacer podría simplemente quebrarse la espalda rapidito. Porque cargaban una coraza que es pesada también, necesitaban eso que sostenía su torso, esta parte de aquí. Y lo importante es que conectaba todas las demás cosas. Y dice la palabra aquí dice que estar firme ceñido en el cinturón de la verdad. ¿Lo tienes ahí? Ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Entonces, la parte que dice de la verdad, el cinturón de la verdad, se refiere a que Jesús es la verdad. Y segundo, importante, es que Él trajo unas buenas nuevas de salvación para ti. Y tienes que estar ceñido de eso. Si tú haces un estudio de toda esta armadura, siempre la palabra de Él está metida en todo. Porque ahí es donde nosotros basamos nuestra vida, y ahí es como nosotros podemos enfrentar al enemigo. La verdad, el Señor Jesús. Apartado de Él, nada puedes y nada podemos hacer, lo dice la palabra. Entonces, ¿por qué a veces no lo ponemos a Él? Se nos olvidó. Y el Señor nos envía un mensaje otra vez, nos recuerda: méteme ahí, porque apartado, alejado de mí, nada puedes hacer. Pero conmigo eres más que vencedor. Y nos olvidamos a veces. Lo primero que hay que ceñirse, el cinturón. Luego viene en ese mismo versículo, en la parte B, dice: vestidos con la coraza de justicia. ¿Quién te justificó? ¿Quién te hizo justo? Porque justo no hay nadie, ni uno, solo Jesús. Y a través de Él nos ha dado salvación. Eso es lo que hizo, Él pagó por nosotros. Pero nosotros tenemos una función, porque en otra versión, me gusta como lo dice en una versión en inglés, y te lleva a verlo de esta manera. La coraza de justicia es, entre otras, tu buen testimonio. La coraza es lo que se usaba aquí en la parte de arriba, y esa coraza lo que hacía era que no permitía o te cubría o te protegía tus partes bien vitales.
tu corazón. Porque cualquier cosa que te peguen ahí, hasta ahí llegaste. Y con esa coraza, nosotros teníamos que hacer lo siguiente. Miren lo que yo escribí aquí. Buen testimonio, hacer lo correcto, lo justo, es esencial y vital para la protección del creyente. ¿Y cómo sabes tú qué hacer en la vida? Si no lees la Biblia, no sabrás qué es lo agradable y justo para el Señor. Mira lo que dice Mateo 6:33, muchos se la saben ya, ¿cierto? Dice, más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, la coraza de justicia, ¿ok? Y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Nosotros a veces vamos en la vida buscando esas añadiduras. Y el Señor nos manda a buscar el reino de Dios, que hablamos la semana pasada, hemos hablado de eso, y su justicia. Y la palabra justicia en este caso se refiere a la voluntad de Dios. ¿Y cómo conoces tú la voluntad de Dios? Estando en su presencia, leyendo su palabra. Si no, ¿cómo conoces? ¿Cómo conozco yo a mi esposa si no le hablo? ¿Cómo conozco yo a mi esposa si yo cuando ella me habla me tapo los oídos? No tiene sentido, ¿cierto? Yo conozco al Señor así. Me pongo a hablar con Él, leo su palabra, que es la manera más común como el Señor nos habla a nosotros. Pero si no leemos la palabra, entonces no podremos saber cuál es su voluntad. Y hay muchas cosas. La palabra de Dios es muy clara cuando se refiere a nosotros y cómo debemos actuar en esta vida. Y cómo tienes que reaccionar con tus enemigos, y cómo tienes que reaccionar con tus amigos, y cómo tienes que hacer esto, y cómo tienes que hacer lo otro. ¿Tienes preguntas? Baja la palabra. Mira lo que dice Proverbios 4:23. Sobre toda cosa guardada, dice la palabra, guarda tu corazón, porque de él emana la vida. La coraza está aquí cubriendo el corazón. ¿Sabes qué hacemos nosotros? Nuestro corazón lo vamos alimentando con cosas que no agradan al Señor. Y hacemos cosas que no agradan al Señor en respuesta a lo que hacemos, que es alimentarnos con cosas que no agradan al Señor. En Proverbios 3 también dice lo siguiente: no seas sabio en tu propia opinión. Teme al Señor y apártate del mal, porque será medicina para tu carne y refrigerio para tus huesos. Te mantiene, la palabra te mantiene. Es importante leerla todos los días y estudiarla. El siguiente versículo dice, Efesios 6:15, por favor, dice, ¿lo tienes ahí? Efesios 6:15, el siguiente versículo. Efesios 6:15 dice lo siguiente: y calzados sus pies con la preparación para proclamar el evangelio de paz. La preparación. Entonces ya viene hablando del calzado, con preparación del evangelio. En otra versión me gusta mucho que habla sobre readiness, que es la parte donde tú estás listo, estás preparado. ¿Qué calzado usan los futbolistas? Los guayos. Los basquetbolistas usan, los guayos también, usan un calzado adecuado para cada deporte. Porque si yo me pongo unos guayos para jugar basquetbol, está grave la cosa. Y si me pongo sandalias para jugar fútbol o los sneakers, los zapatos deportivos normales, me termino resbalando. Entonces lo que habla aquí el Señor del calzado es para que tú estés firme sin resbalar. El calzado debe ser el evangelio del Señor. Lo tienes listo para estar firmes y también para compartirlo. Porque a veces, mira, yo conozco gente que se alimenta solo y se van engordando solitos. Ya flotan. Y el Señor nos llamó a eso. El Señor nos llamó a compartir las buenas nuevas de la salvación. Yo solamente te pregunto una cosa:
¿con cuántas personas o a cuántas personas les compartiste esta semana? No me respondas. Cuando tuviste la oportunidad de hacerlo, lo hiciste. No estoy viendo a nadie, estoy mirando el piso. Pero es necesario que apenas veas la oportunidad, estés listo, preparado para compartirlo. Yo he estado analizando muchas cosas en estos días. Mi hija me mandó un mensaje está en la universidad en Bucaramanga, y una persona, un estudiante, sacó un mal examen, un parcial, y se lanzó de un cuarto piso. No aguantó la presión. No aguantó. Porque peleamos solos, nos cansamos. Eso que pasó en Las Vegas también, lo estuve analizando. Uno va caminando por ahí, de repente, ta, 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 ta. Y la gente se pierde. La gente se pierde. Tus compañeros de trabajo, tus familiares, tus amigos. Hey, ¿cómo puede? Yo digo esto siguiente. ¿Cómo puedo yo tener un mejor amigo? Este es mi mejor amigo, pero no conoce al Señor. Nunca le ha hablado del Señor. No es tu mejor amigo. O si fuera tu mejor amigo, te preocuparas por su alma. Porque se pierde. Debes estar listo y preparado para compartir. Y te van a mirar. Y van a decir, este man se volvió loco. Pero tú tiras la semilla, como hablaron la semana pasada. Tú tiras la semilla. Es necesario. Listos. ¿Y qué pasa? Que nosotros ponemos los pies firmes, el calzado lo afirmamos, y eso refiere a los conceptos en los cuales nos paramos en la vida. Y muchos simplemente vivimos con los conceptos que aprendimos cuando pequeños. O los conceptos, esto es muy común. Una mujer que fue traicionada no quiere volver a enamorarse porque me van a volver a traicionar. Eso fue lo que sintió, aprendió y entonces lo ejecuta así. Los conceptos que tú debes vivir y en los cuales tú tienes que pararte son los que están en la palabra de Dios, en el Evangelio. Si tú te pones a pensar es en las otras cositas, ay, pero este libro es interesante, habla de, no sé, alguna otra cosa, y tú dices, bueno, lo voy a leer. Mira, empiezas fácilmente a cambiar tus modelos de pensamiento fáciles. Y empiezas a decir, bueno, no, también es importante de vez en cuando hacerse sus autodeclaraciones. ¿Qué? Yo soy hermoso. Hay gente que hace eso. Yo lastimosamente me tocó en una capacitación y la primera persona con que hablábamos decía, diga que el dinero fluye a través de usted. Yo, ¿qué? Dios. Lo que fluye es sangre. Y me tocó estar ahí porque era laboral y no pude salirme. Pero yo estoy preparado, sé dónde estoy firme porque he leído su palabra. Y entonces cuando vienen esos dardos, yo simplemente me mantengo firme. Porque sé en quién he confiado y sé qué me está diciendo porque leo su palabra. Pero si no, simplemente todo bus, ¿cómo dicen la expresión esa? Cualquier bus le sirve. Yo soy como el chavo con el chapulín con las expresiones. Pero cualquier bus le sirve. Entonces cualquier cosa que pase viene una olita y te mueve rapidito. Uy, yo conozco, pero yo conozco que poco de gente cristiana que le llegan con una cosita que brilla y entonces ya se van por ahí. Ey, por favor, vamos a la palabra. Examínalo todo, dice la palabra de Dios. Examínalo todo. Y recuerda lo siguiente, el que piensa que está firme, porque pasa lo siguiente, hay gente orgullosa
Hay creyentes orgullosos que se creen que se la saben toda. Ay, mamá. Mira lo que dice en 1 Corintios 9:12. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga, está presto ahí a resbalar. El orgullo es enemigo del Señor. Él mira de lejos al altivo. Por eso tenemos que ir contritos y humillados a su presencia y decirle: Señor, ¿qué quieres tú enseñarme? Dímelo, que yo lo asumo así. Entonces te permanece firme. Ese es tu grip. Ese es el agarre. Estás firme. ¿Qué pasa? Cuando viene el enemigo a atacarte, tú estás firme. Cuando te vienen conceptos que no son, tú estás firme, no te mueves. Porque tu base es la palabra del Señor. Y tienes unos zapatos que están basados en el evangelio del Señor. Luego viene el escudo de la fe. El escudo de la fe. Ahora, ¿saben qué es un escudo, no? El que se usaba así. Los romanos no usaban un escudo metálico. Ellos usaban uno que era de cuero. En una madera con cuero combinado, y cuando lo iban a atacar lo mojaban para que los dardos que venían con fuego, las flechas con fuego, no afectaran el escudo. Mira lo que dice el versículo 16. Y sobre todo, ármense del escudo de la fe, con que podrán con que podrán apagar todos los dardos de fuego del maligno. Yo te digo una cosa, y cuando lleguemos a la conclusión recordarás lo siguiente: estás en una guerra permanente. Es permanente. Y el enemigo busca y está para robar, para matar, para destruir, y anda como león rugiente. Te lo digo al revés para que recuerdes que el león rugiente es un león viejo. Pero te va a mantener ocupado y te va a mantener leyendo, a veces viendo basuritas. Ojo con que te alimentas, que te puede cambiar la manera de pensar. Y entonces viene el león rugiente cuando estás ocupado, cuando te ocupa, cuando te pones a hacer lo que no es, cuando te desviaste porque creíste que esto era más bonito que aquello, porque es que no. El pastor dijo esto, examínalo todo. Si yo aquí llego a algún momento a decir, Dios me guarde de eso, porque yo le pido al Señor: cállame la boca si voy a decir algo que no es. Y cuando estoy hablando con alguien le digo al Señor: cállame la boca, o sea, hazme si voy a decir algo que no es. Señor, por favor. Pero hay gente que habla con autoridad, y mucha gente simplemente como corderitos: sí, 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 sí. Y yo conozco gente así. Aquí no hay gente así, ¿verdad? Eso fue como Hay que estar preparados, examinando todo. Y el escudo dice: ¿el escudo de qué? De la fe. Si quieres saber qué es la fe, ya lo hemos hablado aquí, pero te recomiendo que leas Hebreos 11. Lo dejo ahí de tarea y te dejo varias tareas. Qué chévere, para que después no digas: no sé qué leer. Bueno, ahí tienes con qué leer. Hebreos 11, ya te dije ahorita Deuteronomio 8, para que veas los peligros de olvidarse del Señor. Hebreos 11. Después la fe, y empieza a hablar todo eso. Y por la fe Abraham, y por la fe, y empieza a hablar. Léelo, estúdialo. Hebreos 11, qué bien que algunos están escribiendo. Pero en Hebreos 12, que también continúa, lo voy a leer así. Hebreos 12, 2 dice lo siguiente: puestos los ojos en Jesús, ¿quién es? A mí me gusta leer esto. Cuando yo hablo de Jesús, Dios. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe.
Porque ahora hay gente que dice, yo tengo fe. ¿Fe en qué? No, yo tengo fe que la economía va a cambiar. ¿Fe en qué? ¿Fe en qué? ¿Pero fe en qué? Porque no, que ya fe, no fe, ¿qué? Fe. Hey, en serio, mucha gente dice fe sin saber qué es fe. Estudia lo que significa fe para que lo digas, confío en el Señor, que el Señor va a hacer. Confío en sus fuerzas. Confío en Él. Él es quien me da la fe. Él es el autor. Jesús, el consumador de nuestra fe. ¿En quién tú pones tu confianza? ¿O en qué? Porque la única manera con que puedes apagar los dardos del enemigo, los que vienen encendidos con fuego, porque hay unos que vienen así, unas piedrecitas que caen y que, ay, chiquitica así. Pero hay unas que vienen con una fuerza que necesitas una fe que solamente viene de confiar en Jesús, que Él es el autor y consumador. Cuando sacas a Jesús, que es el cinto ese que hablamos ahorita, entonces no puedes tener fe. Tendrás fe en ti mismo. Ahora todo el mundo anda con la fe arriba. Yo sé que me va a ir bien. Yo sé que me va a ir bien. Yo sé que me van a dar ese crédito. Yo sé. Y después no se lo dan. Yo sabía que no era por ahí. Y cambian los conceptos para no quedar mal. Yo sé, no. La fe en el Hijo de Dios. Esa es tu razón de ser creyente, cristiano, seguidor de Jesús. Cristo. La fe. Entonces, ¿qué pasaba con eso? Miren lo siguiente. El escudo era un artefacto que se usaba para defensa personal, pero también se usaba para defensa en conjunto. Ustedes han visto esas películas, 300. No, así hacían en 300. Se daban impulso. Bueno. Cuando iban varios soldados y querían hacerle frente a algo, ponían todos sus escudos. Y se ponían uno y otro detrás también, además. Porque el enemigo está atacando a aquellos que van solitos. Mira, yo no voy a la iglesia. Yo tengo una fe y la fe es personal. Si el pegar con el micrófono dijera la palabra, pégale con el micrófono. Pero no, lástima. Bueno, no, mentira. Lastimosamente hay gente así. Islas. Y viene el tsunami y ¡puf! ¡Ay, me despelucó! Está solo. Es mejor dos que uno, dice la palabra. Y dice que hasta tres. Porque el nudo de tres es muy difícil. Hey, no puedes andar solo. El Señor nos llamó a andar en comunidad. No es bueno que el hombre esté solo. Pero también lo aplico al día de hoy. Hay mucha gente con fe única. Yo creo en el Señor. Yo leo la Biblia. ¿En serio? Pero si la Biblia dice que no te dejes de congregar, entonces ¿qué Biblia estás leyendo? No, es que los conceptos, que a mí no, es que cuando yo voy a la iglesia, yo no estoy de acuerdo. Van de auditores. O sea, la gente va de auditor. Vamos a ver con qué viene este man hoy. Esos pantaloncitos rojos ahí, raros. Mira, está puro cuadro, está grave la cosa. Y hay gente que viene así. No es lo mejor, pero por lo menos viene. ¡Qué bien! Y hay gente que dice, no, hoy no predicó el pastor, me voy. O simplemente están aquí sentados. Esto no pasa aquí, esto pasa en otras iglesias. No está predicando el pastor, entonces se ponen unos audífonos virtuales.
Y ahí están. Así, así, así. ¿No escucharon? Porque es que no. Yo no estoy de acuerdo con ese man que se pone unos pantalones rojos. Predicar. Solo perecerás. Solito no puedes estar. Aunque la relación con el Señor es personal y tu salvación es personal, porque no depende del otro y del otro, no, el Señor nos llamó a estar todos juntos, orando los unos por los otros, yo dándome cuenta del otro y así sucesivamente. Así es que entonces podemos vencer. Yo a veces me he sentido sin fuerza alguna. ¿Aquí alguno ha pasado por algo así? Gracias, que por lo menos hay algunos honestos. O yo nunca he pasado por eso. Yo siempre he tenido la fe intacta. Vuelve el orgullo. No, hay momentos en que te sientes que no puedes más. Y si estás solo, tuki tuki. La fe es necesaria, pero la fe en Cristo Jesús, quien es el autor y consumador de la fe. Y está la fe para que tú la uses, pero también para que defiendas a los que están alrededor de ti. Y tú no puedes ver un hermano en necesidad. Si tienes con qué darle, dale. Comparte. Pero si no, por lo menos ora, por lo menos. Y viene las últimas dos cosas, que dice el casco de la salvación y dice la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Siempre está la palabra metida ahí. Porque es que ese es tu concepto. Cristiano evangélico. A mí no me digan evangélico. ¿En qué creemos nosotros? En el evangelio. Y si eso me pone el nombre evangélico, bueno, díganme. ¿Ya? ¿Cuál es el problema? Hay gente que no le gusta que le pongan una etiqueta evangélico. Se sienten, yo no sé. Sí, creemos en el evangelio. ¿Quién cree en el evangelio aquí? Gloria a Dios. Tomen también el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra. El casco es el que protege tu cabecita. Y hay cosas que el enemigo te quiere quitar, pero hay algo que no te puede llegar a quitar. Nada creado podrá separarte del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y puede venir el enemigo y hacer lo que sea y golpearte la pierna y tú caes y lo que sea, pero aquí, yo les voy a contar, un día yo estaba soñando. Yo también sueño. Estaba durmiendo. Menos mal que estaba soñando dormido. Y de repente yo siento que estoy en un lugar y estoy predicando en un patio de una casa. Es un sueño, por favor. Y cuando yo estoy predicando, yo recuerdo que cuando yo veo así la gente, yo recuerdo que veo así, típica película, la escena, la cámara vuela así como un drone, y aparece una señora con una cara más bonita. Y yo dije en ese sueño, yo dije, esa es bruja. En el nombre, y cuando yo voy a decir eso, ella se levanta, la típica escena, una película ni Hollywood, se levanta y hace y sale volando y me tapó la boca. Y me desperté sin poder hablar, sin poder moverme. Yo estaba, mi esposa al lado, como para, tú sabes, ella me tiene que ayudar cuando no pueda, pero no podía ni siquiera decirle las cosas. Fue tremendamente horrible esa escena. Así. Y yo recordé. Dice, yo le dije así, me puedes callar la boca, en mi mente. Sí, así como lo dije, acabo de decir. Dije, me puedes callar la boca, pero mi mente no. Y en el nombre de Jesús, le empecé a decir, en el nombre de Jesús, la palabra de Dios dice que se doblará toda rodilla a ese nombre, inclusive las tuyas. Y cuando yo digo eso en mi cabeza, pude respirar. Y ahí sí, estaba asustado. Y le toqué. Eso fue hace mucho tiempo, no sé, y ahora mismo
que sea, no, mentira. Y de repente yo toco a mi esposa y ¿qué pasó? No, estaba soñando y ahí nos pusimos a orar los dos. ¿Por qué? Está protegida. Si tú estás buscando la presencia de Dios, te pones ese casco de la salvación. Porque todo el que crea en el Señor, que invoque el nombre del Señor, será salvo. Y eso no te lo puede quitar nadie. Pero tú tienes que defenderlo con temor y temblor, guardarlo como si es tu mayor regalo. Por eso no vendas tu salvación por cualquier cosita. Y dice la espada del Espíritu, que es la palabra. Dice en el 17b. ¿Y cuál es la palabra? La palabra es tu arma definitiva. Y ahí la palabra espada, la palabra espada no se refiere a la espada aquella que usaban, esa que es larguísima del rey Arturo. No, se refiere a una espada que usaban los soldados romanos, que es una espada cortica. Cortica. Ahí está. Así imagino que yo nunca, gracias a Dios, pero quien no lee y no estudia la palabra, no podrá defenderse del ataque, no podrá resistir la tentación y será presa fácil del enemigo. Cuando ya no tienes escudo o lo que sea, tienes la espada. Y Jesús la usó, siendo Jesús, siendo tentado en el desierto. ¿Saben? Esa está en Mateo 4, otra cosa que lean, Mateo 4. Jesús es tentado en el desierto. Y en Mateo 4, el Señor le dice, pero en el 4:4 dice, pero él respondió y dijo, escrito está. Escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y si tú lees las que siguen ahí, pues ya no hay tiempo, si tú lees lo que dice ahí, él empieza a decir, también escrito está. Siempre usó la palabra, dándonos a nosotros el ejemplo, que es lo que tenemos que usar para detener a las artimañas del enemigo, para atacar en el nombre de Jesús. Pero si no la lees, ¿cómo? Si no sabes que tienes una espada, ¿cómo la vas a usar si no la tienes a la mano? Por eso le dije al principio, vamos a leer la palabra y algunos no buscaron con qué leer. Busquen y tengan. Ya no hay que comprarla, si no la quieren comprar es que es muy caro, no sé. La de los Gedeones, alguna cosa. Bájate la aplicación, que ahora viene en todos los idiomas y en todas las versiones. Así que amigos, compañeros de batalla, les digo lo siguiente, porque estamos en una batalla constante. Somos los soldados de Cristo, que es el capitán. Como Él está en la batalla, si Él está en la batalla, la victoria está garantizada para la gloria del Señor. Pero esta batalla, dice Efesios 6:18, la recomendación final es, orando en todo tiempo en el Espíritu con toda oración y ruego, vigilando con toda perseverancia y ruego por todos los santos. Si no oras, presa fácil. Si no lees la palabra, presa más fácil aún. Y recuerda que los ataques del enemigo no siempre son tan obvios. Él se disfraza como ángel de luz. Así que, ojo, examínenlo todo, dice en 1 Tesalonicenses, lo he dicho varias veces, pero está en 1 Tesalonicenses 5, 21 al 22, dice, más bien examinarlo todo y retengan lo bueno. Apártense de toda apariencia de mal. Me gusta esa traducción porque va al original, que es, si está con una tinta de maldad, ojo, 1 Tesalonicenses 5, del 21 al 22. Y recuerda que la lucha es ¿contra carne? No. Contra el enemigo. Y lo siguiente e importante es que la lucha es permanente. Miren lo que pasa a veces. Quiero terminar con esto que dice así, 1 Tesalonicenses 5:3. Y cuando digan, mira lo siguiente, y cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá la destrucción de repente sobre ellos. Y yo sé que eso se refiere a otro contexto, pero lo aplico en el sentido de que cuando tú sientas paz y no haya nada, o sea, cuando tú sientas que,
Ojo, que la paz de Dios se siente aún y es incomprensible, aún en la tormenta tú puedes experimentar la paz de Dios. Pero cuando no sientas que el enemigo está haciendo nada contigo, la lucha es permanente, la lucha es personal, pero también es compartida. Ora por los que te rodean, trabaja en eso y ponte la armadura del Señor. Los que confían en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Los que esperamos en el Señor no seremos defraudados. Eso es la palabra de Dios.